días, ¿cómo están? I did move down to Mexico with only 3 words of Spanish. It's a true story. Sí, me mudé a México sabiendo nada más 3 palabras en español. Burrito, baño y taco, nada más. Okay, Jesucristo, 4. So good to be here with you. Muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. We loved having Fernando, Liliana, Dan, their kids with us for many, many years. Nos encantó tener a Pastor Fernando, su esposa y sus hijos con nosotros por muchos años. And it's a joy to visit you here. I'm here with a missions team. Estoy aquí con un equipo de misión visitándolos. 3 men that are going to plant churches, and they came up here to see what you guys are doing and, of course, learn from Pastor Fernando. 3 hombres que van a plantar iglesia y vienen aquí para observar lo que Dios está haciendo. And we are just honored and blessed to see the great things God's doing through this church. Y estamos honrados y bendecidos por ver lo que Dios está haciendo aquí. Do you believe God has great plans for Awaken Oasis? ¿Crees que Dios tiene grandes planes para Awaken Oasis? Amen. Good. I am glad you believe that because we're talking all about faith today. Me encanta que creas esto porque hoy vamos a hablar acerca de la fe. We're going to look at the faith of Moses. Vamos a ver la fe de Moisés. And that reminds me of the story of the family that had a parrot named Moses. Y eso me recuerda la historia de la familia que tenía un perico que se llamaba Moisés. But a robber broke in and started to steal all of their things. Pero un ladrón se metió a la casa y comenzó a robar. And from the corner, the robber heard a voice, "Be careful, Jesus is watching you." Y desde una esquina escucha que alguien le dice, cuidado, Jesús te está viendo. The thief looked around. He didn't hear anything. He thought he was hearing things, so he kept stealing stuff. El ladrón voltea a ver, no ve nada y piensa que está imaginándose todo y sigue robando. He heard the same voice again. I said, "Be careful, Jesus is watching you." Escuchó la voz de nuevo, ya te dije, ten cuidado, Jesús te está viendo. And then he saw a parrot in a cage staring at him. Y cuando voltea a ver la esquina, ve al perico nomás en una jaula. So he walked to the parrot and said, "Are you talking to me?" And the parrot said, "Yes, I am." El ladrón se acerca a la jaula y le dice, ¿estás hablando conmigo? El perico responde, sí, así es. The burger said, "Oh, is your name Jesus?" Y el ladrón le dice, ¿te llamas Jesús? Parrot said, "No, my name's Moses." El perico dice, no, me llamo Moisés. The thief started laughing. Y entonces el ladrón se comienza a reír. What kind of silly family names their parrot Moses? ¿Qué familia tan tonta le pone por nombre a un perico Moisés? The parrot said, the same kind of family that names their Rottweiler staring at you, Jesus. El mismo tipo de familia que le pone a su Rottweiler por nombre Jesús. Not a true story. No es una historia verdadera. Hey, today we're going to be looking at the life and faith of Moses. Hoy vamos a ver la vida y la fe de Moisés. Our text is going to be Hebrews 11, verses 23 to 29. Nuestro texto va a ser Hebreos 11, versículos 23 al The 29. title of the sermon is The Faith of Moses. El título de este sermón es la fe de Moisés. And Moses' faith is recorded in the Bible as an example for you. Y en la Biblia está registrada la fe de Moisés como un ejemplo para ti. And as we open up our Bibles together, we're going to see 4 lessons about faith from the life of Moses. Y estudiando la Biblia vamos a encontrar 4 lecciones sobre la fe de la vida de Moisés. And if you need a Bible, raise up your hands. We've got the ushers handing out Bibles if you don't have one. Si necesitas una Biblia, por favor, levanta tu mano, los sugieres te entregarán una. But again, we'll be in our Bibles or phones, Hebrews chapter 11. Así que estén en el teléfono o en la Biblia, Hebreos capítulo 11. 4 lessons about faith from the life of Moses. 4 lecciones sobre la fe de la vida de Moisés. So if you got your Bible or phone, open it up please to Hebrews chapter 11. Así que abran la Biblia, Hebreos capítulo 11. We're going to begin where you guys left off and read verse 23. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada leyendo versículo 23. Hebrews 11 verse 23. Read along with us if you can, please. Versículo 23, lee con nosotros si puedes, por favor. By faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child. They were not afraid of the king's command. Verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Now you guys are in the middle of studying one of the most famous chapters in the entire Bible. Ustedes ahorita están estudiando uno de los capítulos más famosos de toda la Biblia. This chapter is known as the Hall of Faith, Hebrews 11. Este capítulo es conocido como el Salón de la Fe, los héroes de la fe. Because we see the story of these great heroes of faith. Porque vemos la historia de estos grandes héroes de la fe. They were all normal people just like you. Todos eran personas normales como tú, But they were used greatly by God pero fueron usados grandemente por Dios because of one reason. por una sola razón, They were full of faith. porque estaban llenos de fe. When there was an open door, they stepped out in faith. Cuando abrió una puerta abierta, ellos tomaban un paso de fe. God blessed them for doing that.
God will bless you today for doing that as well. Dios los bendijo a ellos por hacer eso. Dios te puede bendecir a ti. So our text today focuses on this great Old Testament believer, Moses. Así que el texto de hoy se enfoca en ese gran creyente, Moisés. For the Jews, Moses was their number one greatest hero. Para los judíos, Moisés era el héroe número uno. They called him the lawgiver. Lo llamaban el dador de la ley. They called him the great deliverer Lo because he delivered them out of Egyptian slavery. Lo llamaban el gran libertador porque lo sacó de Egipto. The Bible tells us Moses was the most humble person that ever lived. La Biblia nos dice que Moisés fue el hombre más humilde que jamás existió. You know how we know that? ¿Sabes cómo sé eso? Moses wrote it. Moisés lo escribió. Seriously, Realmente. I am the most humble person in the world, right, God? Yeah, okay, good. Okay, I can put that in the Bible. then. Moisés estaba escribiendo y decía, soy el hombre más humilde de la tierra, ¿verdad, Señor? Sí, gracias, ok. The Holy Spirit inspired him, but he was the one that wrote it. It's kind of weird, but it must be true. It's in our Bible. El Espíritu Santo lo inspiró, él lo escribió, fue un poco raro, pero fue el Espíritu Santo quien dijo eso también. Now, we're not going to look at the entire life of Moses, but I want to share with you 4 important facts about Moses. No vamos a estudiar la vida entera de Moisés, pero sí vamos a encontrar 4 datos interesantes acerca de Moisés. We're going to get these up on the screens for you. Van a estar estos en las pantallas. Number 1, the story of Moses is found originally in the book of Exodus. Hecho número 1, su historia la encontramos en el libro de Éxodo. Number 2, Moses delivered the Jews from their Egyptian slavery. Número 2, liberó a los judíos de la esclavitud egipcia. Number 3, God gave the law through Moses. Número 3, Dios dio la ley a través de Moisés. Remember, that was a big argument against Jesus. Recuerda, ese fue un argumento que se ponían en contra de Jesús. They would say, you claim you follow your father. We follow Moses. Ellos decían, tú dices que aquí es a tu padre, nosotros seguimos a Moisés. That's what they meant. They meant, we follow the law of Moses. And Jesus, you're telling people to love and do weird stuff like that. A eso, That was the argument. a eso se referían, a que Moisés les dio la ley y ellos decían a Jesús, tú haces cosas raras por el amor y cosas como esas. And then number 4, Moses wrote the first 5 books of the Bible. Y número 4, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. We call that the Pentateuch, those first 5 books. Llamamos eso el Pentateuco, los primeros 5 libros de la And the Biblia. Jews call it the law. Y los judíos lo llaman la ley. Now, the story of Moses here doesn't begin with Moses. It begins with his parents. Así que la historia de Moisés no comienza con él, comienza con sus padres. Would you read verse 23 again with us one more time, please? ¿Podrías leer verso 23 con nosotros una vez más? By faith, Moses, when he was born, he was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's command. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Let me show you a picture of this famous Bible story. Déjame mostrarte una imagen de esta famosa historia de la Biblia. If you grew up in Sunday school like me, this was one of the first stories they teach you. Si creciste yendo a las clases dominicales como yo, es una clase que te dieron. It's found in Exodus chapter 2. Está en Éxodo capítulo 2. The Egyptian Pharaoh, remember all of the Hebrews were slaves in Egypt, and the Egyptian Pharaoh was afraid there were so many Hebrew slaves they would take over Egypt. El faraón de Egipto tenía miedo porque había tantos hebreos y temía que se rebelaran contra ellos. So he made up an unjust, sinful law. Así que hizo una ley pecaminosa e injusta. The law was all of the baby boys, the Jewish baby boys, had to be killed. Decía que todos los bebés hebreos deberían ser asesinados. Moses' parents disobey that sinful law. Y los papás de Moisés desobedecieron esa ley pecaminosa. They hide him in a little basket in the river, Lo escondieron en una canasta en un río. and Pharaoh's daughter finds him and raises him. Y la hija de Faraón lo encontró y lo crió. So Moses' parents saved him because he was a beautiful child. Así que los papás de Moisés lo salvaron porque vieron que era hermoso. And again, remember, Moses was writing that, I was a beautiful child. I wonder if he was an ugly baby like me, if they would have saved him. But I guess that doesn't really matter, so we won't talk about Recuerdan que that. es Moisés escribiendo esto, era un bebé hermoso. Me pregunto si hubiera sido yo, tal vez me ahogaran porque estoy feo. So God blesses the faith of Moses' parents. Así que Dios bendice la fe de los padres de Moisés. Pharaoh's daughter raises him in the courts of the Pharaoh. La hija de Faraón lo cría en las cortes del Faraón. For you taking notes, this brings up our first lesson about the faith in Moses. Para los que están tomando notas, esto nos da la primera lección acerca de la fe de Moisés. God blessed the faith of Moses' parents. Dios bendijo la fe de los padres de Moisés. God blessed the faith of Moses' parents. Dios bendijo la fe de los padres de Moisés. Moses' parents weren't perfect. Moses wasn't perfect either.
Los papás de Moisés no eran perfectos y Moisés en sí tampoco lo era. Do we have any perfect parents in here right now? Raise up your hand, perfect parents. Levanta Or la am I mano. the only one? Levanta las manos si tú eres un papá perfecto. Yeah, no. There are no perfect parents. No hay papás perfectos. But you know what's more important than trying to be a perfect parent? Being a parent full of faith. ¿Sabes qué es más importante que ser un papá perfecto? Ser un papá lleno de fe. They believed in God, and they believed God had a great plan for their baby boy. Ellos creyeron en Dios y creyeron que Dios tenía un plan para su bebé. And so God did a miracle. Así que Dios hizo un milagro. Parents, listen carefully. Papás, escuchen cuidadosamente. Did you know that your faith needs to be shared with your children? ¿Sabes que tu fe necesita ser compartida con tus hijos? Eventually they need their own faith, but especially when they're smaller, they're going to take faith from you. Eventualmente ellos van a tomar su propia decisión, pero cuando son pequeños ellos ocupan fe de ti. Your faith or your lack of faith will affect your children. Tu fe o tu falta de fe va a afectar a tus hijos. Speaking words of faith to your children, do you know what that means? Hablar palabras de fe a tus hijos, ¿sabes lo que eso significa? It means you tell your children, I love you, but more importantly, God loves you, and He has a great plan for your life. Es decirle, yo te amo, pero más importante, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Do you do that, parents? ¿Haces eso tú, papá? It's easy to discipline, it's easy to yell when they screw up and sin, but there's got to be times when we speak words of faith to them, and that will build them up. Es fácil disciplinar, es fácil castigar cuando la riegan, pero también ocupan fe para que ellos sean construidos. They're words of faith. We don't know how our kids will be when they grow up, but we're speaking words of faith, and that will affect them. Son palabras de fe, no sabemos cómo van a ser cuando crezcan, pero son palabras de fe que sembramos en ellos. Moses' parents had great faith in God, and they believed God had a great plan for their baby boy. Los papás de Moisés creyeron en Dios y creían que tenía un plan grande para su bebé. And God blessed them, and they blessed Moses when he grew up. Y Dios los bendijo, y Dios bendijo a Moisés mientras crecía. Let's continue on studying verse by verse. Would you please read verses 24 to 27? Continuamos leyendo versículos 24 al 27. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. He esteemed the reproach of Christ greater riches than to treasures in Egypt, for he looked to the reward. Verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Verso 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. So fast forward, Moses is now about 20 years old. Así que adelantemos la historia. Moisés tiene como 20 años más o menos. He's grown up in the palace of the Pharaoh. Ha crecido en el palacio de Faraón. And this is a very important decision he makes as a young man. Y esa es una decisión muy grande la que tomó cuando era joven. Now remember, this young man was given the best the world had to offer. Ahora recuerda, a este joven se le dio todo lo que el mundo podía ofrecer. He could have anything or anyone he wanted. Podía tener lo que quisiera o a quien quisiera. He had money and education. Tenía dinero y educación. He had power and he could make decisions. Tenía poder y podía tomar decisiones. He had everything the world says we should want to be happy. Tenía todo lo que el mundo dice que deberíamos tener para ser felices. But remember, Moses was a man full of faith. Pero recuerda, Moisés era un hombre lleno de fe. And so Moses didn't live for what the world had to offer. Así que Moisés no vivió de acuerdo a lo que el mundo tenía que ofrecer. What was most important to Moses? ¿Qué era lo más importante para Moisés? Look at verse 24. Vean el verso 24. By faith, Moses, when he became of age, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather, start of verse 25, to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Verso 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. He sacrificed the riches and the stuff of the world Sacrificó las riquezas y los tesoros de este mundo to follow God and believe in God and be with the people of God. para seguir a Dios, creer en Dios y estar con el pueblo de Dios. Note takers, this brings up our second lesson about faith from the life of Moses. Ustedes que toman notas, esta es su segunda lección acerca de la fe de Moisés. Faith requires sacrifice. La fe requiere sacrificio. Faith requires sacrifice. La fe requiere sacrificio. It's not easy to be full of faith. No es tan fácil estar lleno de fe. If it was, every Christian would be full of faith, but every Christian's not full of faith. Desearíamos que todos estuviéramos llenos de fe, pero no es así.
There's sometimes you have to say no to stuff you want to say yes to stuff God wants. Muchas veces tienes que decir no a las cosas que tú quieres para decir que sí a las cosas que Dios quiere. We just finished in our church a 2-month project we called the Legacy Project. Acabamos de terminar un proyecto de 2 meses que llamamos el proyecto de legado en mi iglesia. We have a giant, beautiful building, and guess how much it costs? The whole thing, only $1.4 million. Teníamos un edificio grande que queríamos comprar y costaba nada más 1.4 millones de dólares. Now that doesn't sound like a lot to you guys. A veces eso no suena mucho para ustedes. You couldn't buy a garden shed to live in for 1.4 million here. Tú puedes comprar un jardín y costaría eso lo mismo. But to us in Mexico, that's a whole lot of money. Pero para nosotros que vivimos en México, eso es mucho dinero. So a whole lot of people had a whole lot of little ideas on how we could get all this money to buy the building. Así que mucha gente tuvo ideas para poder recolectar este dinero. Let's sell tacos. Hay que vender tacos. Let's do car washes. Hay que lavar carros. Let's do raffles. Hay que hacer rifas. Let's do all this little stuff. And I said, yes, I love you, love you, love you, but no, 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 no. Y el pastor decía, ok, te amo, pero no. We're a 24-year-old church. Somos una iglesia de 24 años. We've been around for a long, long time. Hemos estado por mucho tiempo. We have people that are mature and full of faith. Tenemos mucha gente que ha madurado en la fe. So 2 months ago, I asked every single person in our church. Así que yo pregunté a cada persona en nuestra iglesia. I said, I want each one of you to pray about making a generous, sacrificial, financial gift so that we can buy this building. Y les dije, quiero que ores para que Dios te mueva en tu corazón a dar una ofrenda sacrificial para que compremos el edificio. I asked every single person in our church to take a big step of faith. Le pedí a cada persona que tomara un paso de fe. I asked them all to sacrifice some of the stuff they want to build something great, something that God wants. Les pedí que sacrificaran algo que ellos querían para construir algo que Dios quería. We are in Mexico. I know I don't like it, but I am a Mexican pastor. I don't look like it. Estamos en México. Sé que no parezco eso, pero soy un pastor mexicano. Guess what I got to do last week? Adivina qué hice la semana I got pasada. to stand in front of our wonderful church family. Me paré delante de nuestra fabulosa And I got to iglesia. say, God, church, let's thank Jesus. Iglesia, demos gracias a And Dios. I want to thank you Y le quiero dar gracias a because cada uno de we are ustedes. buying our building. Porque vamos a Come comprar on, nuestra thank iglesia. the Lord for that. Dale gloria a Dios por eso. See, here's why. Déjate Our digo por qué. people were willing to sacrifice. The faith showed their sacrifice. Nuestra iglesia estaba dispuesta a sacrificarse. Most of the people in our church were willing to say no to some of the stuff they really wanted to say yes to something great that Jesus wanted. Muchas personas en nuestra iglesia estaban dispuestas a decir que no a cosas que ellos realmente querían para poder dar sacrificialmente. That's what Moses did. Es lo que Moisés hizo. Who doesn't want to grow up in the king's palace? ¿Quién no quiere crecer en el palacio del rey? But Moses said, no, that's the world. Pero Moisés dijo, no, eso es el mundo. I don't want the stuff. I don't want the chariots. I don't want the women. I don't want the gold. I'm going to go and believe in God and be with God's people. Moisés dijo, yo no quiero eso, yo no quiero las carrozas, yo no quiero a la mujer ni sus riquezas, quiero a Dios y su pueblo. Do you think Moses regrets that today? ¿Tú crees que Moisés se arrepiente? If we could go up to heaven and say, Moses, don't you wish you would have stayed with Pharaoh in the palace? Si tú fueras con Moisés y le preguntaras, ¿no desearías mejor haberte quedado en el palacio de Faraón? He said, no way. Él te diría, claro que no. That was the greatest decision I ever made. Esa fue la mejor decisión que tomé. Man, he would tell us, when you make sacrifices full of faith, you will never regret it here, and you will enjoy it for eternity up there. Él te va a decir, cuando tú haces sacrificios aquí, vas a ser recompensado allá. Moses looked, verse 26, ahead to his heavenly reward. Verso 26 dice, lo siento, considero como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Takes faith. Toma fe. I want to share with you a true story about sacrificial faith. Quiero compartir con ustedes una historia verdadera sobre un dar sacrificial. The year was 1924. El año era 1924. The World Olympics were in Paris, France. Las Olimpiadas Mundiales estaban siendo en Francia. And there was a famous Scottish sprinter, a guy from England named Eric Liddell. Y había un escocés corredor que era muy rápido y era Eric. If you're old like me, you've seen a great old movie. It's called Chariots of Fire. It's his story. Si eres anciano como Pastor Mike, vas a poder ver. Gracias. ¿Te acuerdas de una película que se llama Carrozas de Fuego? It's a great movie, Christian movie. You should watch it. Es una gran película cristiana. He was the fastest runner in the world in the 100 meters. Era el más rápido en el mundo en los 100 metros. But he had a personal conviction. I will never race on Sunday. They only go to church on Sunday. Pero tiene una convicción, yo nunca voy a correr los domingos, voy a ir a la iglesia. So the finals of the 100 meters, guess what? They decided to have it on Sunday.
Pero a las finales de los 100 metros, adivinen qué, era un domingo. And he told his boss and his country and his king, I'm not going to race, I'm going to go to church. And everyone mocked him for that. Así que le dijo a su equipo y a su jefe, yo no voy a correr el domingo, yo voy a la iglesia. He instead ran a different race that he'd never run before, the 400 meters. Así que lo cambiaron a una carrera que nunca había hecho, 400 metros. And he won the gold medal. Y ganó la medalla de oro. And he said, when I run, I feel the fire of God. That's why they call it chariots of fire. Y él dijo, cuando corro siento el fuego de Dios, y de ahí está el título de la película. He returned back to England, the most famous man in the country. Volvió a Inglaterra siendo el hombre más famoso de todo lugar. And he immediately jumped on a boat and went to be a missionary in China where Christianity was illegal. Inmediatamente se fue un barco a China. Cuando regresó a casa, se fue un barco a China donde era ilegal ser cristiano. He got thrown in jail. Lo aventaron en la cárcel. He shared through everyone the gospel while he was in jail. Compartió el evangelio a todo el mundo estando en la cárcel. And he ended up dying in that prisoner of war camp. Y murió ahí como prisionero. A life of faith and obedience. Una vida de fe y obediencia. A story who still today brings people to faith. Una historia que hasta el día de hoy trae a la gente a fe. Remember this, friends. God blesses sacrificial faith. Recuerda esto, Dios bendice el dar sacrificial. Let's continue on studying and read verse 28. Continuamos estudiando y veamos el verso 28. Verse 28, by faith Moses kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. So now Moses is 80 years old. Así que Moisés ahora tiene 80 años. He lived in the desert for 40 years being a shepherd. Vivió en el desierto siendo pastor por 40 años. Then he comes back in that famous thing with the Pharaoh, let my people go. Y volvió a la presencia de Faraón y la frase famosa, deja ir a mi pueblo. And then the 10 plagues become from God on the Egyptians. Y vienen las 10 plagas de Dios hacia los egipcios. And the 10th and final plague was the firstborn child and firstborn animal would die in every single home. Y la última, 10ª plaga era asesinar a todos los primogénitos en cada hogar. Unless they put the blood of a lamb on their doorpost. Al menos que pusieran sangre de cordero en los marcos de la puerta. If they put the blood of the lamb on the doorpost, the angel of death would pass over their house and not kill their firstborn. That's where we get the phrase, the Passover. Si ustedes ponían sangre en el marco, un ángel venía y en vez de asesinar, pasaba por encima y no asesinaba a nadie en esa casa. En inglés, esa palabra, el Passover. The judgment would not come if the blood was applied. El juicio no vendría si había sangre de cordero. Does that sound familiar, Christian? ¿Eso suena familiar para ti, cristiano? The judgment of God will not come if what? El juicio de Dios no vendrá si qué. The blood of Jesus has been applied. Si la sangre de Cristo ha sido aplicada. That's why Jesus is called what? The Lamb of God that takes away the sins of the world. That's what John the Baptist said. Es por eso que Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista. So God gave Moses and the Israelites in Egypt these instructions. Así que Dios le dio a Moisés y a los hebreos estas instrucciones. And it made no sense. Y no tenía sentido. Wouldn't that be weird? If Pastor Fernando said, hey guys, I want you to kill a lamb and put the blood on your doorpost. Would you do it? ¿No sería raro para ti que Pastor Fernando te dijera, ¿sabes qué? Mata un cordero y pon sangre en el marco de tu puerta? It's weird. Es raro. It was weird then too. Es raro antes también. They weren't in the habit of killing lambs and putting the blood on their door. No tenían el hábito de matar corderos para poner sangre en las puertas. God didn't even tell them really why they had to do it. He just said, this is what I want you to do. Have faith and obey. Dios no les dijo ni siquiera para qué tenían que hacerlo. Solo les dijo, quiero que hagas esto y hazlo en fe. There's a lesson for you, Christian. Do you see it? Hay una lección para ti, cristiano. ¿Puedes verlo? This brings up our third lesson about faith from the life of Moses. Esto nos da la tercera lección de fe acerca de la vida de Moisés. Faith requires obedience. La fe requiere obediencia. Faith requires obedience. Número 3, la fe requiere obediencia. The Jews living in Egypt could have said, hey, that's a great idea, but I'm going to watch TV tonight. I don't want to kill my lammy. I love my lammy. Y los hebreos podrían haber dicho, ¿sabes qué? Es una gran idea, pero mejor prefiero ver el mundial hoy. What would have happened if they would have done that? ¿Qué pasaría si ellos hubieran hecho esto? They would have faced judgment. Their firstborn would have died. Hubieran sido confrontados con juicio y su primogénito hubiera muerto. They had to step out in faith and kill a lamb. Tenían que tomar pasos de fe y matar un cordero. They had to put the blood on the doorpost. Y tomar su sangre para ponerlo en la puerta.
all those things required faith. Todas esas cosas requerían de fe. True faith will show in our actions. La verdadera fe se mostrará en nuestras acciones. I want you to listen to James 2:17. Quiero que escuches a Santiago capítulo 2, verso 17. James 2:17 tells us something really important about faith. Santiago 2:17 nos dice algo muy importante acerca de la fe. Thus also, faith by itself, if it doesn't have works, is just dead. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Do you know what that means? ¿Sabes lo que eso significa? That means if you claim you have faith and none of your actions, your works show it, it's just dead, empty faith. It means nothing to God. Eso significa es que si tú declaras tener fe, pero no haces nada de acuerdo a eso, tu fe está muerta, no hace nada. The Bible talks about that. The demons believe and tremble. La Biblia habla de eso, los demonios creen y tiemblan. Do you know that demons believe in Jesus? ¿Sabes que los demonios creen en Jesús? Do you know that? ¿Sabías eso? Yeah, it's true. Es verdad. They know Jesus is true. They've been defeated many times by him. Ellos que saben que Jesús es real, muchas veces han sido derrotados por él. But just an intellectual agreement with something doesn't save anyone. Pero conocimiento intelectual no significa nada. Write this down. Escribe esto. True faith is an action word. La verdadera fe es una True acción. faith is an action word. La verdadera fe es una palabra de acción. True faith is an action word. La verdadera fe es una palabra de acción. Do you believe that? ¿Crees eso? Turn to your neighbor, say faith is an action word. Mira que tiene a su lado, dile, la fe es una palabra de acción. Neighbor, say take a breath mint, please. Y You tú, need it. tú respóndele, por favor, cómete una mentita. No, don't do that. No, haz eso. So again, back to the legacy project, Así que déjenme les recuerdo otra vez de mi proyecto llamado Legado. where we will trying to raise $1.4 million in a Mexico church to buy an amazing building. Donde estamos tratando de recaudar 1.4 millones de dólares en una iglesia en México. There were a few people that had no faith in our church. Hubo gente que no tenía fe en la iglesia They shook their head, hey, good idea. y dijeron, oh, buena idea, But they didn't give a penny. pero no dieron ni un solo They didn't peso. sacrifice a bit. No sacrificaron nada. I'm not mad at them. Yo no estoy molesto con ellos. I kicked them all out of the church, but I'm not mad at them. No, just kidding. Just kidding. No estoy Of course molesto, not. solo los corrí de la iglesia, pero no course estoy not. molesto. Es broma, es broma. And in fact, we don't even know who gave, and we'd never ask. Es más, ni siquiera sabemos quién dio, nunca preguntamos. But God knows. Pero Dios sabe. And it's sad. Y es triste. It's sad when God gives you a chance to show your faith, and you say, nope, not me. Es triste cuando Dios te da la oportunidad de mostrar tu fe y tú dices, no lo voy a hacer. And you start making excuses. Y comienzas a hacer excusas. Well, I'm not rich, I'm poor, I'm this, I'm that. Stop it. Don't do that, please. Y tú dices, pues soy pobre, quiero ahorrar y esto y el otro. No hagas eso. Do you know that the devil hates you and hates your faith? Sabes que el diablo te odia a ti y odia tu fe. So every time there's an opportunity to step out in faith, the devil will give you excuses on why you can't do it. Así que cada vez que tengas la oportunidad de tomar un paso de fe, el diablo plantará excusas para que no los hagas. But the devil's a liar and the father of lies. That's what Jesus said. Pero Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras, así lo llamó Jesús. So take actions. Put action behind your faith. Así que respalda tu fe con acciones. And I know you guys are doing this. Y yo sé que ustedes lo están haciendo. Pastor Fernando tells me this stuff, and keep it up. Pastor Fernando me dice acerca de ustedes y mantengan eso. Hey, we'll finish up our Bible study today by Ah. reading verse 29. Y terminaremos nuestro texto bíblico hoy leyendo el verso 29. By faith, they passed through the Red Sea as on dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were all drowned. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. This is one of the biggest, coolest miracles in the whole Bible. Esta es una de las historias más perronas de toda la Biblia. Exodus chapter 14. Éxodo versículo 14. It's amazing. Está increíble. So the Pharaoh lets the people go. Así que Faraón deja que la gente se vaya. They're leaving Egypt, going towards Israel. Así que dejan Egipto y van en camino a Israel. And Pharaoh changes his mind and starts chasing them. Faraón cambia de opinión y comienza a perseguirlos de vuelta. And then they come to the giant Red Sea. I've been there before. It's huge. Y los hebreos están frente al mar rojo. Es increíble, yo he estado ahí, es grandísimo. We have the Red Sea here and the Egyptian army, the most powerful army, coming to capture them behind. Ahora tenemos el mar rojo delante de ellos y todo el ejército egipcio detrás de ellos. And God decides to do a miracle. Y Dios decide hacer un milagro. But he asks Moses to do a couple things. Pero le pidió a Moisés que hiciera ciertas cosas. He asks Moses to raise his hands, Le pidió a Moisés que levantara sus manos and he asks Moses to take a step.
y le pidió que tomara un paso. The Red Sea did not open until Moses took a step. El mar rojo no se abrió hasta que Moisés tomó el paso. Do you believe God can do miracles still today? ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros el día de hoy? Yes or no? ¿Sí o no? Sí o no? Raise up your hand if you've really seen God do a miracle in your life. Levanta tu mano si has visto que Dios hace un milagro en tu vida. Keep it up. Mándalo ahí arriba. Keep it up. Look around, church. Mira a tu alrededor, iglesia. Can God do miracles today? ¿Dios puede hacer milagros hoy? Amen. Yes, He can. Dios sí puede. Everyone does not believe in miracles. No todo el mundo cree en los milagros. Well, that reminds me of the story of the little Christian boy in Las Vegas that was in kindergarten named Dan. Eso me recuerda la historia del niño que estaba en el kinder que se llamaba Mike. Dan talked to everybody. Dan talked to everybody about God in the Bible. Pequeño Mike le habló a todo el mundo acerca de Dios en la Biblia. One day he was telling this Bible story to his atheist teacher. Un día compartió esta historia de la Biblia con su maestro que era ateo. And the atheist teacher said, "I'm sorry, young Dan. I am a man of science." El maestro le dice, lo siento, pequeño Mike, pero yo soy un hombre de ciencia. The teacher said, "I don't believe in miracles, only science." Yo no creo en los milagros, solamente en la ciencia. Young man, studies have shown Jovencito, los estudios han probado the que Hebrews did not cross through the Red Sea. los egipcios no cruzaron, los hebreos no cruzaron el Mar Rojo. They actually crossed through a little swamp called the Reed Sea that only had 6 inches of water. Pasaron por un laguito que tenía 6 pulgadas de hondo. What do you have to say about that, young man? ¿Qué tienes que decir acerca de eso, Mike? Dan said, "Teacher, I'm so happy. Mike dice, estoy tan feliz, gracias por compartir. You've increased my faith." Has incrementado mi fe. Teacher said, "What do you mean?" Y el maestro dice, ¿a qué te refieres? He said, "Well, the Bible also says that the whole Egyptian army drowned. La Biblia también dice que todos los egipcios se ahogaron. And God drowned an entire army in just 6 inches of water. It's even a better miracle than I thought." Y Dios ahogó a todos los egipcios con 6 pulgadas de agua. Es el mejor milagro de todos. Not a true story. No es verdadero. No pasó. How did the people go through the water? ¿Cómo la gente cruzó el agua? Look at verse 29. Vean el verso 29. By faith, they passed through the Red Sea as on dry land. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Note takers, this brings up our fourth and final lesson Ustedes, about faith from the life of Moses. ustedes que toman notas, esto nos trae la cuarta lección acerca de la fe en la vida de Moisés. Number 4, God always blesses big steps of faith. Número 4, Dios siempre bendice grandes pasos de fe. God always blesses big steps of faith. Dios siempre bendice grandes pasos de fe. Your Bible is full of stories about like this, Tu Biblia está llena de historias como esta, where believers just like you, donde creyentes como tú, God opened a door. Dios abre la puerta. There are a bunch of doubters behind them, Hay muchos que dudan detrás de ellos. a bunch of people that didn't want to do anything, Hay mucha gente que no quería hacer nada. and then 1 or 2 great ones, which I hope are people like you, Y 2 o 1 que son grandes, espero que sea gente como ustedes. said, "I will step through. Dicen, voy a yo pasar por I aquí. will try. Yo lo intentaré. I'm willing." Yo estoy dispuesto. And the ones that stepped out in faith, not a lot, but the great ones did it. Y los que tomaron los pasos de fe fueron los grandes. God blessed them. Dios los bendijo. Is it easy to take big steps of faith? ¿Es fácil tomar pasos de fe? Yes or no? ¿Sí o no? The answer is no. No. If it was easy, everyone would do it. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. But most Christians don't do it Pero la mayoría de los cristianos no lo hacen. because they don't have great faith. Porque no tienen grande fe. Now, you can get in heaven Ahora- without having great faith, Ahora, puedes entrar al cielo sin tener una fe grandiosa, but you cannot and will not be used by God mightily here unless you have great faith. pero tú no vas a ser usado poderosamente aquí si no tienes una fe grande. Faith is something we grow in. La fe es algo en lo que crecemos. You should be growing in your faith as a Christian. Tú deberías crecer como cristiano en tu fe. Do you know how you can grow in faith? ¿Sabes cómo puedes crecer en fe? If you don't know, write it down because I'm going to share with you 4 ways to grow in your faith. Si no lo sabes, escríbelo. Te voy a dar 4 maneras en las que puedes crecer en tu fe. These work 100% of the time for people that actually do them. Esto siempre funciona 100% de las veces para la gente que sí lo hace. 4 ways to grow your faith. 4 maneras de edificar tu fe. Number 1, read the Bible. Número 1, lee la Biblia. Praise God you're in a church that teaches the Bible verse by verse, chapter by chapter. Gloria a Dios que tu iglesia enseña la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso. But read the Bible on your own. Pero lee la Biblia tú solo. Romans 10:17 says, faith comes by hearing, hearing by the word of God. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Number 2, consistently take steps of faith. Número 2, toma pasos de fe consistentemente. You don't have to take big steps of faith every day, Tú no tienes que tomar grandes pasos de fe cada día, but you do need to take little steps of faith every day. pero sí tienes que tomar pasos de fe pequeños cada día. Knock on doors around you, not physically, spiritually. Toca las puertas alrededor tuyo, no físicamente, pero espiritualmente. Try and step through open doors that God has around you. Trata de atravesar esas puertas que están abiertas. And what you're going to see is as you take little steps of faith, your faith is going to grow. Y tú vas a observar que mientras más tomas pasos de fe pequeños, tu fe más va a incrementar. And then when that big step of faith is open, then you'll have the faith to do that. Y cuando venga el momento de tomar un gran paso de fe, ya vas a tener la fe para hacerlo. Number 3, battle against doubt and unbelief. Número 3, pelea contra la duda e incredulidad. Remember, you have an enemy, Recuerda, tienes un enemigo, the liar, the father of lies. un mentiroso, el padre de mentiras. He does not want you to step out in faith. Él no quiere que tomes grandes pasos de fe. You know why? ¿Sabes por qué? Because the devil has been defeated again and again and again by Christians like you that have great faith. Porque el diablo ha sido vencido una y otra vez por cristianos como tú que toman grandes pasos de The fe. devil doesn't want you to take steps of faith. That defeats him. El diablo no quiere que tomes pasos de fe, eso lo vence. This is the victory, our faith. That's how we overcome. Esa es la victoria, nuestra fe, así es como ganamos. So he will always give you doubts and unbelief, and you'll have to overcome that. Así que él siempre te va a lanzar dudas e incredulidad, pero tú tienes que vencerlas. Some of you allow doubts and unbelief to make your decisions for you, and don't do that. Muchos de aquí ustedes deciden creer en la duda y la incredulidad y no dejan tomar decisiones correctas. Cast them out. Tú deséchalas. Don't focus on it. No te enfoques en ellas. Don't think about it. No pienses en Don't lie ellas. on your bed contemplating why you're weak and why you can't do this and this and that. Don't do that. No las contemples estando en tu cama pensando una y otra vez. No hagas eso. Number 4, pray and ask God to increase your faith. Número 4, ora y pide a Dios que incremente tu fe. Pray and ask God to increase your faith. Ora y pide a Dios que incremente tu fe. God will answer that because he wants you to be great in faith. Dios va a contestar eso porque Él quiere que seas grande en la fe. Friends, faith usually grows slowly. Hermanos, la fe regularmente crece lentamente. Faith usually grows slowly. Por lo regular, la fe crece lentamente. I want to finish up my sermon with an illustration for you. Quiero terminar este sermón con una ilustración. It's an illustration, a true story that it shows us how our faith grows. Esa es una historia, real historia de cómo la fe crece. It's the illustration of the Chinese bamboo tree. Es la ilustración del bambú chino. That is a picture of the Chinese bamboo tree. Esa es una foto de un bambú chino. But there's something very strange about this tree. Pero es algo hay algo muy extraño sobre este When árbol. you plant the seed of the tree, nothing happens at first. Cuando tú plantas la semilla, nada sucede al principio. No signs of life for a long time. No hay señales de vida por mucho tiempo. A year goes by, nothing happens above the ground. Un año pasa y por encima de la tierra no hay nada. 2 years, 3 years, 4 years go by, nothing happens above the ground. 2 años, 3 años, 4 años, nada sucede por encima de la tierra. But then in the 5th year, something miraculous happens. Pero después, en el 5º año, algo milagroso sucede. The bamboo tree shoots up and it gets huge really fast. El árbol de bambú crece muy rápido. Up to 90 feet in just 6 weeks. 90 pies en solo 6 semanas. They actually have cameras that show it, and it's crazy. Hay videos que han dejado cámaras y ven cómo crece el bambú. But here's the application for you. Pero aquí está la aplicación. For those first 4 years, Por esos primeros 4 años, there was a lot going on. You Había- just didn't see it. había mucho que estaba sucediendo, pero tú no podías verlo. There was a lot going on beneath the soil. Había algo que sucedía debajo de la tierra. A root system was being built. Un sistema de raíces estaba siendo A construido. foundation was being built. Una fundación estaba siendo A construida. foundation that would support the extreme growth later on. Una fundación que iba a ser capaz de mantener ese crecimiento extremo. Many of you are growing in your faith right now. Muchos de ustedes están creciendo en su fe ahorita mismo. And yet you don't see a lot of breakthrough happening. Y no puedes ver algo visible pasando. You're praying, you're serving, you're obeying, but you're not seeing a lot of fruit right now. Estás sirviendo, estás orando y estás obedeciendo, pero no ves mucho fruto. You are in that time of preparation Estás en ese tiempo de preparación, where you're building a solid foundation.
donde estás construyendo una fundación sólida. so that when the big door opens, you are ready and you can handle it spiritually. Para cuando esa puerta se abra, tú estés listo para tomarla espiritualmente. See, the Bible is clear. La Biblia es muy clara. God has a good and perfect plan for every one of you. Dios tiene un plan bueno para ti. God has plans to use you amazingly. Dios- Amazingly. Dios tiene planes para usarte asombrosamente. I used to serve and sit in my church. Yo antes servía y me sentaba en mi iglesia. And I did it for years and years, believing I was called to plant a church. Lo hice por años y por años creyendo que yo fui llamado a plantar una iglesia. And then one day, it was a time for me and my wife and our 2 kids to move to Mexico to go on the adventure of our life. Pero un día fue el momento en el que Dios me llamó a mí, mi esposa y mis hijos a plantar una iglesia. And what happened to those first 8 years where me and my wife served faithfully and had kids and worked and gave? God was preparing us. ¿Y qué pasó en los primeros 8 años donde mi esposa y yo trabajábamos, dábamos y servíamos? Dios nos preparaba. Now, my plan from God isn't the same as yours. Ahora, mi plan por parte de Dios no es el mismo que el tuyo. But you know what is the same? Pero ¿sabes qué es lo mismo? It's the same as the God's plan for you is just as important to him as my plan for God. Los planes de Dios, Equal. los planes de Dios para ti son tan importantes que los planes de Dios para mí. So God is building your foundation. Así que Dios está construyendo tu fundación. Grow in faith. Crece en Stay fe. faithful. Mantente fiel. Keep giving and praying and serving. Mantente dando, orando y sirviendo. And when the time is right, breakthrough will come. Y cuando el tiempo sea correcto, fruto. When the time is right, a large open door will happen. Cuando el tiempo sea correcto, una gran puerta se va a abrir para ti. And you will be strong, you will be ready, you will be full of faith. Y tú serás fuerte, estarás listo y lleno de fe. Friends, today we've looked at the story of Moses. Hoy vimos la historia de Moisés. He was not a perfect man. No fue un hombre perfecto. He was a guy just like you. Era un hombre como tú y como yo. But he was a man full of faith, Pero un hombre lleno de fe. a man that grew in faith, Un hombre que creció en fe. a man that stepped out in faith, Un hombre que tomó pasos de fe. a man that made sacrifices in his faith, Un hombre que hizo sacrificios en fe. a man that put works behind his faith. Un hombre que puso obras que respaldaban su And fe. he's an example for every one of you. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Can we thank the Lord for speaking to us from his word today? Podemos darle gracias a Dios Thank porque you, nos dio Lord. su palabra. Thank you for speaking to us. Such an honor for me and my friends to be here visiting today. Thank you for loving us and welcoming us. Gracias por tenernos aquí a mí, los que estamos visitándolos a ustedes hoy. I would prefer carne asada tacos over nachos, but I'll forgive you for that. It might take a while, Sé but que I'll están forgive unos you. nachos allá afuera, pero yo prefiero la carne asada. Love you guys. Los amamos I mucho. want to finish with one final question. Quiero terminar con una pregunta. Are you born again? ¿Eres tú nacido de nuevo? Especially if you're new here or a visitor, this is a very, very important question. Are you born again? Especialmente si tú eres nuevo o estás visitando por primera vez. ¿Eres tú nacido de nuevo? Jesus said these words in John 3. Jesús dijo esas palabras en Juan número 3. I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Te digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios al menos que sea nacido de nuevo. Do you know what that means? ¿Sabes lo que eso significa? That means nobody has their sins forgiven. No one becomes a Christian, a child of God. No one will make it into heaven unless they are born again. Nadie puede tener sus pecados perdonados, nadie puede ser cristiano, un hijo de Dios, nadie puede entrar al reino si no es nacido de nuevo. Friends and visitors here today, are you born again? Do you know how a person can be born again? Amigos, visitantes, ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Sabes cómo puedes nacer de nuevo? The Bible is very clear about how a person can be born again. La Biblia es muy clara en cómo tú puedes ser nacido de They nuevo. must do just 2 things. Solo hay dos cosas que tienes que hacer. Number 1, you must admit to God that you're a sinner and ask him to forgive you of your sins. Have you ever done that? Número 1, tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar que eres un pecador. ¿Has hecho eso? Number 2, you must place your faith in Jesus and Jesus Christ alone for your salvation. Have you done that? Tienes que poner tu fe también en Jesús y en Jesucristo solamente para ser tu Salvador. ¿Lo has hecho? You know, if you're here today and you've never made that decision to be born again, let me give you some wonderful news. You can make that decision today for the very first time. Si tú nunca has tomado ese paso de fe, déjame decirte buenas noticias. Puedes hacerlo hoy donde estás. Jesus turns away no one that comes to him in repentance and faith. Dios no rechaza a nadie que viene en fe. If you would like to make a decision to be born again today for the very first time, Si quieres tú tomar la decisión de ser nacido por primera vez, I'd like you to do a little favor for me. quiero que hagas un favor para mí. Raise up your hand right now so I can see your hand. I want to pray for you. Levanta tu mano porque quiero orar por ti.
By raising your hand, you're saying, today, for the very first time, I want to be born again. Al levantar tu mano, lo que estás diciendo es: yo por primera vez quiero ser nacido de nuevo. Thank you. Thank you. Anyone else today? ¿Alguien más el día de hoy? You can come as you are. Thank you. Got it. Got it. Ven como estás. Ven así como eres. Come as you are. Anyone else for the very first time? ¿Alguien más por primera vez? Anyone else? ¿Nadie más? Prayer team, we have this lady here and the friend in back. Could we have somebody meet with them right now? Would you congratulate and pray for these two right now? ¿Podrías tú orar y darle felicitaciones a esas mujeres que se The fueron courage aquí? it takes, El coraje, the courage it takes, la valentía que toma hacer esto. and what an honor that we get to see them make the greatest decision of their lives today, right here in church. Y qué privilegio ser testigos de que tomen una decisión tan grande de fe. Please stand. I'm going to close in prayer, and then the worship team's going to lead us. Por favor, pónganse de pie y cerremos en oración. Father, thank you for these two courageous ladies today. Padre, muchas gracias por esas mujeres valientes. Thank you that forgiveness and salvation is free. Gracias porque el perdón y la salvación son gratis. God, save them, forgive them today. Señor, sálvalas y perdónalas el día de hoy. Lord, thank you for each one here. Señor, muchas gracias por cada uno de nosotros aquí. Thank you that you desire to fill us and grow us in faith. Gracias porque deseas crecernos en la fe, Señor. Thank you for the privilege and honor it is for me to visit this wonderful church. Muchas gracias por el privilegio de poder visitar esta iglesia. And I pray this would be just the beginning, Oh, Señor, que eso sea solo el inicio. that God, you do far above we could even ask or think through Awaken Oasis. Padre, haz mucho más de lo que imaginamos o pensamos aquí en Awaken Oasis. It would be ascending church, Que seamos una iglesia enviadora. ascending hub to the nations. Que sea un centro de enviadora a las naciones. Father, bless my brothers and sisters. Señor, bendice a nuestros hermanos y In hermanas. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.